El informe de la comisión que investigó la asignación de la empresa o el consorcio Odebrecht Tecnimont Acero Estrella para Punta Catalina tiene todavía muchos elementos que pueden salir, que pueden destacarse y que podrían ayudar al Ministerio Público en caso de que se decidiera por una investigación más profunda a detectar si hubo irregularidades, que las hubo, y quiénes son los responsables de estas ilegalidades. La otra cuestión está relacionada, por supuesto, con la institucionalidad. Es el presidente de la República designó una comisión, ¿era competente para hacer eso o no? Sustituye esa comisión al Ministerio Público y luego está el tema de la construcción de la planta de Punta Catalina, la versatilidad de esa planta, la calidad de la inversión que está haciendo la sociedad dominicana en ella, entre otros elementos. Para concluir esta semana de análisis del informe de la comisión, hemos invitado al ingeniero industrial Eulogio Santaella, que se ha dedicado a analizar el informe de la comisión de Punta Catalina y que ha escarbado y buscado y leído y releído el informe de esta comisión. Eulogio Santaella, aparte de ingeniero industrial, ha sido funcionario público, fue director del Consejo Estatal del Azúcar, fue embajador dominicano en Washington, es un académico vinculado especialmente al Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC, y se ha convertido también en un activista social por la transparencia. Nos alegra muchísimo que don Eulogio aceptara conversar con nosotros en este espacio sobre el tema de Punta Catalina. Al leer el informe o al escuchar el informe de Punta Catalina, Eulogio, ¿cuál es la primera impresión que sale en una gente que está tratando de buscar la verdad? ¿Coincide con los comisionados Agripino, Pepín Corripio, Celso Marrancini, Pedro Brache, Percio Maldonado, o no, me alejo de esto y voy a buscar por otro lado? Resulta valedero no hablar del informe, sino de quien tiene la paternidad del informe, la comisión. La comisión. El presidente Danilo Medina, que sabe manejar las artes y los trucos de la política, creó esa comisión de manera inconsulta, y cuando ocurrió ese fenómeno, nosotros los de mucha edad, de más de 70 años, gozamos más releyendo que leyendo, y me dediqué a releer la obra del sociólogo Wright Mills, La élite del poder. Wright Mills nos cautivó a todos los jóvenes en los 60 porque escribió el famoso Listen Yankee, escucha Yankee, explicándole a los americanos por qué había que luchar contra Batista y por qué había que establecer un régimen como el que surgió de la Sierra Maestra, que quizás no tuvo los resultados que todos esperábamos. ¿Y eso qué tiene que ver con Punta Catalina? Con la élite del poder. La élite del poder está constituida, según Wright Mills, por el sector económico, el sector político y el sector militar. Eso era evaluando la sociedad norteamericana. Entonces, aquí el presidente Medina creó una comisión con la élite del poder, el sector económico y el sector político, que están cada vez más hermanados. También está ahí el sector sindical y no quedó incluido el sector militar, bien que haya sido así. Pero están las iglesias. Ahí está vinculada no la cruz y la espada, está la cruz y la pluma. La cruz con la representación de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, y la pluma de los periódicos y de los medios de comunicación. Por lo de Percio Maldonado como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y por los propietarios de los diarios y de los medios de comunicación. Pero ahí el Pepín representa más que Percio en ese caso. Es que él tiene posición doble, como hombre de grupo económico, como grupo de influencia de los medios. Es decir, Pepín es el dueño de los medios de este precisamente, país. Entonces es una comisión redonda, cuyo veredicto tenía que ser incontrovertible,
porque, como decía McLuhan, el medio es el mensaje y el mensaje es en el medio. El informe es la comisión. Entonces nadie va a entender que puede enfrentar o evaluar o disentir de la comisión, no del informe. Y si yo, Eulogio, le digo que el informe de la comisión tiene dos partes. Uno es el documento completo y otra, distinta, es la conclusión. Sí, pero yo quisiera antes hablar de eso, porque si no hubiese existido un solo finalista en la licitación, quizás no estuviésemos hablando de sobrevaluación, de soborno, etcétera, etcétera. Ya, okay. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. Antes yo había definido en un programa de televisión que Punta Catalina es fruto de un error de juicio del presidente de la República en base a la improvisación y a la imprevisión. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento el presidente Medina, siendo candidato, ni en su programa de gobierno, ni en ninguna presentación pública, habló de que el gobierno que él iba a presidir iba a construir una planta. No, pero sí él dijo que iba a resolver el tema eléctrico y viajó a Brasil, se reunió con la presidenta Dilma Rousseff, quien le prometió que resolvería o le ayudaría a resolver el tema eléctrico. Esa es la versión socorrida. Sí. Esa es la versión socorrida. Ajá. El presidente Medina prometió estrictamente, en términos programáticos, el rescate integral del sector eléctrico antes del 2016 y en base a eso, en la Cámara Americana de Comercio dijo que la generación iba a estar en manos del sector privado y también dijo que iba a pasar las distribuidoras al sector privado. Es decir, se habló de que el gobierno iba a resolverlo comprando energía y no estableciendo plantas propias, que no se había establecido ni una planta propia del Estado desde el momento de la llamada capitalización. Pero luego él justificó muy claramente que iba a generar energía por parte del Estado para tener un stock de energía que le permitiera negociar y bajar los precios con los suplidores de energía del Estado. Ese argumento no tiene solidez porque estaba establecida ya una licitación en donde el Estado solamente faltaba pedir las ofertas para comprar energía. Eso fue con Celso Marrancini como sí, administrador entonces, y Leonel Fernández como presidente de la República. Y anteriormente habían asistido otros concursos en que iban a participar los grupos económicos más importantes del mundo, pero tanto el gobierno del presidente Fernández como el presidente Medina no le hicieron caso a eso. Es decir, la opción de generación privada siempre existió, pero de un momento a otro el presidente Medina dejó de lado la asesoría de 250 expertos que trabajaron en su programa de gobierno por 2 años y llegó a Brasil y regresó con el criterio de una planta de generación a base de carbón. A las personas muy ligadas al presidente, a quienes yo respeto, muchos de ellos, les dije, Brasil no puede financiar eso, ni puede liderar eso, porque el BNDES financia bienes y servicios de origen brasileño y Brasil no ni producía la generación, ni la generadora, la turbogeneradora, ni las calderas. Vamos a hacer una pausa, Eulogio, en este momento. Tenemos que hacer esta pausa. Cuando retornemos, yo quisiera que volviéramos al tema del informe. Me gustaría, yo sé que este es un antecedente importante, sí, pero me gustaría volver al tema del informe. Perfecto. ¿De acuerdo? En un momento retornamos. Ya sabemos, Eulogio, que el presidente cambió de decisión cuando fue a Brasil. Se comprometió con Dilma, yo no sé si el propio Lula también se comprometió con él, pero él vino y decidió hacer Punta Catalina. El informe de la comisión. Yo quisiera, como has leído y releído el informe de la comisión, el informe, yo quiero volver a este El tema. informe tiene
un enfoque en que el resumen no necesariamente expresa lo que es el contenido. El contenido. En primer lugar, Yo decía el resumen y las conclusiones. sí, pero el resumen, vamos a ver, Sí. en primer lugar, el pecado original es que hubo solamente un licitante. Entonces, esa es una mancha que yo decía anteriormente que vamos a ver si se podía borrar con aguarrás. No, es una mancha indeleble. Lo que se dice ahí es una cosa extraordinaria. 2 miembros del comité de licitación objetaron eso. Y no Ramón Flores y Isidoro Santana. Ramón fue muy fuerte, pero Isidoro dijo algo. Hay que tomar en cuenta que evaluando a 4 compañías del más alto nivel tecnológico internacional, hubo una que sacó 98 puntos referido a 100 y ninguna de las otras 3 llegó a 70 o a 60. Isidoro decía, si en un examen hay alguien que me saca un 100, una nota muy alta, y todos los demás se queman, o ese sabía lo que le iban a preguntar en el examen, o el examen fue mal hecho. Entonces, ese daño de tener un solo licitante no se va a limpiar, es una mancha indeleble. Pero entonces veamos nosotros. Por más competidores virtuales que creen. Eso es. Él ganó por forfeit, perfecto. Bien. Entonces, ahora veamos el asunto de qué recomienda la comisión. La comisión. Dice perfecto. la comisión que no se acepte pagar precios por encima del precio contratado porque es un contrato llave en mano. La comisión debería saber que ese es un contrato EPC, Engineering Procurement Construction, un contrato de ingeniería, de procura y de construcción, llave en mano, que significa que tú solamente te dan la llave para que encender la planta. Y comienza a funcionar. Pero está contemplado que haya gastos adicionales. De la única manera que se puede lograr lo que la comisión pide, que no es lograble, es si se hubiese hecho un contrato llamado LSTK, Lump Sum Turnkey, precio fijo, llave en mano, es decir, que eso no se va a cumplir. Primera cosa. Segunda cosa, el informe revela que se tuvo siempre miedo de pelear con Odebrecht porque se podía decir, vamos a revisar, vamos a dar chance a los otros 3 competidores para que revisen eso. Entonces se tuvo el miedo de la amenaza de una demanda por parte de Odebrecht, pero en México se le otorgó un contrato, ni siquiera llegó el momento de, aquí no se había firmado todavía, se firmó un contrato por 5,000 millones con China Railway Construction Company, aparecieron algunos comentarios de que no había sido bien hecho, se rescindió el contrato, y México le pagó 16, 20 millones de dólares a la compañía china para que dejara eso así. De tal manera se le tuvo miedo, entonces procedimos a firmar. Entonces nosotros procedimos a firmar y la comisión dice, que es uno de los temas que se ha hablado, el financiamiento, tajantemente dice la comisión, está claro que el contratista no tenía que suplir el financiamiento. El financiamiento. Tenía que poner una acotación, a pesar de que en las bases del concurso se establecía como una obligatoriedad. Sí. La obligatoriedad, el establecimiento de un financiamiento como responsabilidad del contratista, pero los negociadores y abogados de Odebrecht fueron tan astutos que pudieron incluir una parte contractual que dice cooperación del contratista. En el contrato se estableció que la cooperación del que contratista era pura cooperación. Entonces, eso había que acotarlo para que se viese que dentro del espíritu de las bases y de lo escrito por las bases, Odebrecht lo había logrado y era una parte, condescendencia. Y era parte del acuerdo con el gobierno de Brasil, que estaba dueño del banco de Desarrollo de Brasil, que iba a cooperar con el financiamiento. Entonces, yo creo que la gran omisión del informe, la gran omisión del informe es que no dijo, se preocupaba
por el tiempo que faltaba para terminar la planta y se preocupaba por el costo adicional, pero no decía que en el acápite 7.21 se establece que la primera unidad de 337.39 megavatios de capacidad de Generación neta debe entregarse el 7 de agosto del 2017. Faltan 3 semanas para eso. Y que la siguiente unidad había que entregarla el 7 de octubre. Y dice el contrato de manera específica: a partir de esa fecha, Odebrecht entra en mora, aunque no se le notifique. Entonces, ya Odebrecht está en incumplimiento. ¿Y por qué la comisión no vio eso? Mire, usted conoce el caso de cuando Balaguer estaba en desgracia en España y el embajador era Osvaldo Basil, y Balaguer escribió un libro sobre los inicios del régimen trujillista, pero cometió el error político de decir que Rafael Estrella Ureña tenía dotes de buen orador. De buen orador, que era Entonces, cierto. llegó el libro a República Dominicana, creó un escándalo interno en el gobierno, votaron los libros y le llamaron la atención al embajador, el superior de Balaguer, que era secretario, y Osvaldo Basil era el embajador, y mandó un mensaje cifrado. Envié el libro, más no leí. No, escribí el prólogo, más no leí el libro. Entonces, quién sabe si se haya dado eso, que se firmó el informe, pero no se leyó el contrato. Ya. Pero pudo haber ocurrido eso en la comisión, no lo creo. Bien. Ellos detallan las horas dedicadas a las entrevistas, a las reuniones, todo el trabajo cada semana que hicieron, que incluía el conocimiento de los documentos, que los pidieron y la sede los entregó todos. 2.500 horas hombre de hombres superiores. Exactamente. Eso no está mencionado. Eso no está mencionado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que prepararnos como nación para no doblegarnos ante Odebrecht. Eso que recomienda la comisión de que no se le pague más. Que no haya ningún adendo en el que el gobierno admita más costos. Entonces, de ¿qué los pasa? ya establecidos. En las entrevistas, el representante de Odebrecht dice: ya estamos documentando los fundamentos de los atrasos para pedir gastos adicionales. Y el representante de Acero Estrella dice: ya me deben entre 20 y 40 millones que he solicitado como gastos adicionales. De dólares. De dólares. Entonces, ya viene esa situación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a tener un atraso. La comisión dice que el atraso supone 25 millones de dólares mensuales y se percibe que va a ser con un atraso de 12 meses. Son 300 millones de dólares que están en juego ahí. Ya. Entonces, ¿quién los va a pagar ese dinero? Depende de si nosotros nos dejamos amedrentar. ¿Por qué? Porque aunque Tecnimont no habló en esos términos, pero el representante de Acero Estrella decía: si quitan el contrato, vienen las demandas, porque no va a aceptar Odebrecht eso. Entonces, este es el momento de decirle: mire, Odebrecht, no me voy a fijar en la ley de soborno ni la ley de cohecho. Usted violó el contrato. Usted violó el contrato porque en el acápite 1910 usted se comprometió a que no habría soborno y eso, usted se iba a acoger a las cláusulas de la Cámara Internacional de Comercio y usted ya confesó eso. Entonces, es muy fácil negociar desde ese punto de vista y no negociar en términos temerosos. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Eulogio Santaella, ingeniero industrial, activista, ha investigado todo este tema de la comisión, el informe de la comisión que designó el presidente de la República. En un momento retornamos.
Visto y conocido el informe, Eulogio, ¿qué queda a partir de aquí? ¿Se debe actuar por parte del Ministerio Público? ¿La comisión cesa y termina ya cualquier responsabilidad? ¿El Congreso Nacional podría llamar a esta comisión? ¿El Ministerio Público podría pedirle a Isidoro Santana y a Ramón Flores que vayan a testificar? ¿Qué pasa con todo esto? Mire, el poeta nacional decía que este país no merece el nombre de país. En su molestia, hay un país en el mundo. Peñavalle decía país insólito. Un país insólito en que la persona a cargo de la Dirección de Contrataciones Públicas dice: la ley de contrataciones públicas es muy mala. Con esa ley de contrataciones públicas hemos adjudicado solamente a Odebrecht 6.000 millones de dólares. La ley de contrataciones públicas es muy mala. Entonces, bajo ese tenor, nosotros tenemos que saber que los mecanismos jurídicos puros son restrictivos a favor del Estado. Sin embargo, yo no me quiero que pase el tiempo sin hablar de la sobrevaluación. ¿Hay sobrevaluación en el caso de Punta Catalina? El informe de FTI sí. Es un informe que hizo buenos hallazgos, pero los mezcló y salieron resultados que no revelan la esencia de los hallazgos. ¿Qué resulta? Se habla de que está 6% por debajo del promedio. Es que nosotros, si tenemos en una cuadra 4 casas y hay una casa que tiene 4 carros, entonces el promedio indica que en esa casa hay un carro por cada casa. En esa calle hay un carro por cada casa. El promedio. Eso es. Pero hay uno que tiene 4 y los otros no tienen. Yo fui profesor de estadística descriptiva. Yo fui también de inferencia estadística. Entonces dicen que hay 3 mentiras. La mentira, la calumnia y las estadísticas. Y resulta que FTI trabajó con un promedio, pero no señaló que la planta Pedras Altas en Brasil, de 600 megas, casi igual a nuestra, las dos de Punta Catalina. 1.100 millones. 600 megas, 1.100 Pedras Altas. En Brasil. Tecnimont hizo una, Santa María, de 370 megas en 870.000 dólares. Si le aplicamos... No, en 870 millones. 70 millones. 870 millones. Sí. Si le aplicamos el costo unitario a Punta Catalina, un costo unitario que en el caso de Punta Catalina tiene que ser menor porque es una planta del doble de capacidad que aquella, y al tener doble de capacidad el costo unitario es menor. Es menor. Saldría en 1.700 millones. Esa cifra la mencionó Jeremías Santana en el informe. Sí. Entonces, lo que ellos habían estimado era que el valor de la planta, y entonces, de las dos plantas. Y Santa María, el mismo tipo, el representante de Tecnimont dijo, esa planta la hicimos nosotros, hubo algunos conflictos, se prolongó el tiempo y con todo eso costó 1.700 millones. Ya. Cuando el presidente Medina le pidió reducción de precio al consorcio, hubo una reunión en el Palacio Nacional, el presidente le pidió rebajarlo en 300 millones de dólares. La rebaja se produjo solo por el valor del puerto y de los 2.040 millones de dólares. La planta se redujo a 1.945 millones de dólares. Sí. Le rebajaron menos de 100 millones de dólares. Sí. Sin embargo, yo vuelvo y repito, el informe de FTI, con el ejemplo de Santa María, y aceptando que la planta nuestra tiene, porque es una planta de los dominicanos, 752 megas, con ese valor serían 1.777 millones. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no sabemos qué capacidad tiene Punta Catalina.
El presidente de la República en su discurso del 27 de febrero del 2014 dijo que eran 780 millones. 780 megas. Megas. En el caso particular reciente, el director, vicepresidente de la sede dice que son 752. La licitación se hizo para 720 y la firma fue para 674.78 megas. Eso es lo que está firmado. Entonces estamos calculando el valor de Punta Catalina como si fuera de 752. Y 752 es un dato de placa. Un dato de placa que aparece en el equipo, pero si son 752, pero se está firmando solamente de garantizado 675. El vehículo mío marca 220 kilómetros por hora, pero yo no voy a decir que a esa velocidad que yo corro. No, claro que no. Entonces, obviamente, el informe señala que hay plantas que han sido de capacidad similar y que tienen un costo mucho menor. Y por último, debo decir que el último informe oficial de la CDE, en julio del 2016, un informe que se hizo ante la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, el vicepresidente ejecutivo de la CDE en ese entonces dijo, la CDE tiene que pensar en instalar 1.200 megas que, siendo una parte en gas natural y una parte en carbón, costaría 2.160 millones de dólares. Eso es diferente. Si aplicamos Claro. estos parámetros Ya. de las plantas realmente eficientes económicamente, se puede llegar a la conclusión de que él no estaba en un error. El orden de magnitud de los precios internacionales encontrados por la propia FTI indican que ha habido una sobrevaluación sin tomar en cuenta aquellas cosas que eran enormes, plantas que tuvieron muchos problemas, que tienen que salir muy caras. José Luis Moreno San Juan, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos informó que un equipo de ellos hizo evaluaciones, cálculos, y que ellos habían determinado que la sobrevaluación estaba entre un 15 y un 20% en relación al precio final y al monto de la energía que se dijo que se iba a producir. Elogio, muchas gracias, muy agradecido de que nos haya acompañado en esta conversación sobre este informe de la comisión que designó el presidente para el caso de Punta Catalina. Y es obvio, por lo que nos ha dicho Eulogio Santaella, que este es un tema que va a continuar en el debate y que esto no termina aquí. Apenas estamos comenzando una nueva etapa. Y que lo peor sobre Punta Catalina quizás no haya ocurrido todavía por los retrasos y por los gastos adicionales que ellos van a exigir, y el país tiene que vestirse con la toga de la virilidad y no dejarse amedrentar. Bien, muchas gracias, Eulogio, y muchísimas gracias a ustedes por la compañía.